modalidad, sí. Un poquito más serio. Ahí va. Tac. Bueno, ahí está. La idea es hacer como un hola a todos y todas los que se conecten, o lo vean con posterioridad el cierre. Hoy vamos a hacer como un pequeño cierre. La idea es hacer como un repaso global de todo para ver hasta dónde pudimos construir. Hay cosas que nos quedaron afuera, pero me interesa como introducirlas un poquito ahora. Y bueno, y después vamos a hablar con las y los compañeros respecto a, ¿cómo se llama?, al trabajo final y esas cuestiones. Así que bueno, nada, arranquemos. La idea, como ya estuvimos viendo durante todo esto, bueno, eran 4 grandes núcleos, ¿no? Y todo tuvo que ver con ver de alguna manera cómo construimos conocimiento disciplinar, digamos, y cómo establecemos vinculaciones entre nuestro conocimiento disciplinar y otros procesos de construcción de conocimiento. En este caso específicamente, lo que sucede en el campo educativo, en el campo de los procesos de aprendizaje, ¿no? O sea que un diálogo fuerte claramente tuvo que ver con esto que estuvimos planteando, que tiene que ver con las intersecciones y de qué manera hacemos esas intersecciones, ¿sí? Específicamente, en nuestro caso particular, tuvo que ver con pensar intersecciones a partir de 3 grandes hipótesis, ¿no? Y cómo estas hipótesis se estaban presentes o no estaban presentes, sobre todo en las intersecciones que se producían entre el campo disciplinar de la didáctica y otros campos disciplinar que están presentes en el contexto educativo escolar. ¿Sí? Entonces trabajamos con estas 3 hipótesis, unas que tenían que ver con de qué manera podíamos pensar las disciplinas con una lógica de construcción de conocimiento propio. Para eso utilizamos la categoría de comunidad de prácticas de Jean Ley para pensar hasta qué punto nos permitía construir un colectivo que desplegaba un conjunto de prácticas comunes y si de alguna manera configuraban o no una totalidad que Jean llama comunidad, ¿no? Y acá es interesante, porque esto creo que lo debo haber dicho, pero no me canso de aclararlo, porque a veces me preocupan las traducciones. Digo, esta idea de comunidad, que en antropología es una categoría bastante discutida, y en ciencias sociales en general, ella la está redefiniendo. ¿Sí? De hecho, es una categoría que no es el centro de la escena de ella, sino más bien de otros autores que retoman muchas de las cuestiones que plantea ella. Pero cuando está hablando de comunidad de práctica, el centro está en la práctica, en el hacer del sujeto, en la interacción entre los sujetos, en lo que configuran las comunidades, que se redefinen permanentemente. Es vincular, ¿no? Bueno, y después empezamos a explorar un poquito qué implicaba la enseñanza de una disciplina, o si esto era o si se ejercía una disciplina sobre la enseñanza. Y ahí incorporamos como otra dimensión, ¿no? Incorporamos como, de alguna manera, no es solo el diálogo entre 2 disciplinas o entre 2 comunidades de prácticas disciplinares, sino que hay una tercera comunidad en el campo educativo o escolar que tiene que ver con la sociedad y que en este caso es la comunidad educativa, y cómo esa comunidad educativa también está en diálogo. Y pensamos diferentes tipos de intersecciones, donde la didáctica media, donde la didáctica se ubica en un proceso de ida y vuelta con las otras disciplinas y las otras comunidades, ¿no? Bueno, después en el núcleo 2 avanzamos un poquito en pensar cómo analizar esto de las prácticas de construcción de conocimiento en cada una de las comunidades, ¿no? Hablamos sobre la lógica de construcción de conocimiento y cómo eso configura de alguna manera a cada comunidad de práctica a partir de ciertos principios ordenadores internos, ¿sí? Hablamos después de cómo entre comunidades y al interior de la propia comunidad y entre comunidades se dan relaciones de hegemonía y subalternidad, ¿no? Y eso nos permite entender también cómo es la relación entre las disciplinas que no son de alguna manera las hegemónicas en la organización del conocimiento al interior del campo de los procesos de aprendizaje, ¿no? Y ahí aparecía la didáctica como una ordenadora, la forma de ordenar el conocimiento, la lógica de construcción de conocimiento de la didáctica es sin duda la hegemónica, una hegemonía que va en tensión permanente con situaciones con las otras disciplinas, ¿sí? Tratamos de pensar cómo eso se podía expresar en ciertas prácticas discursivas y de alguna manera cómo estaban articulados, ¿no? Y esto era clave porque de alguna manera pensar estas relaciones de hegemonía y subalternidad nos permitía poner en movimiento
a estas comunidades no como algo cerrado, sino como un proceso en el cual en realidad lo que hay son sujetos que al interior están poniendo en tensión su propio proceso de construcción de conocimiento, y que en esa tensión llega a condensarse de una determinada manera y entra en diálogo con otra comunidad. Y como esto sucede en las escuelas, en cada una de las instituciones donde todos trabajamos, y cómo se va entramando esa relación en cada una de las instituciones. A partir de eso avanzamos como la última vez en el núcleo 3, y empezamos a ver cómo además cada comunidad está en esa lógica de construcción de conocimiento y que está en diálogo con una práctica de construcción de conocimiento, ¿no? Una lógica de construcción de conocimiento que propia comunidad también tiene, y que tiene que ver con esto de que está en un entramado sociohistórico, ¿no? La manera en que la geografía construye y determina lo que es geografía en un determinado momento tiene que ver con lo que en cada momento histórico y social se considera es lo geográfico, que no necesariamente va a coincidir con lo que en la comunidad o sociedad se considera que es lo geográfico, y tampoco necesariamente va a coincidir con lo que en la comunidad de prácticas o en el campo didáctico se considera que es lo que hay que enseñar de la geografía. Esto está en tensión. Cada una de estas comunidades de práctica están permanentemente definiendo su lógica de construcción de conocimiento a partir de las prácticas. Entonces lo que tenemos es interdisciplinarmente, al interior de intradisciplinarmente, tenemos una discusión por la configuración del propio conocimiento, y después se da una discusión con otras disciplinas, en este caso concreto, porque estamos viendo los procesos de aprendizaje, con la didáctica, pero esto pasa con todas. Y es importante poder ver eso, como cada comunidad de prácticas disciplinar está en un entramado sociohistórico que va definiendo cuál es la lógica de construcción de conocimiento lo propio, un entramado más cotidiano, y después en un hacer del sujeto. Esto lo podemos pensar no solamente en el campo educativo, sino en el campo del conocimiento público de la ciencia, lo podemos pensar en varios niveles, ¿sí? Entonces siempre está cada comunidad de práctica entramada en esta complejidad de situación, ¿no? Y al mismo tiempo, cada comunidad de práctica, en ese entramado en el que va disputando una lógica de construcción de conocimiento, práctica de construcción de conocimiento, que es estos entramados de diferente nivel de análisis, pero que están en las huellas de lo que hacemos, de lo cual nosotros lo que visibilizamos es el hacer del sujeto, no es que, o sea, nosotros registramos el hacer del sujeto un entramado cotidiano y un entramado sociohistórico, ¿no? Y eso cómo se da en términos de conocimiento, en términos de estas prácticas y lógica de construcción de conocimiento, a partir del debate o de la puesta en tensión de estas formas de construir conocimiento, que son como el contenido, el saber y el conocimiento disciplinar específico. Por eso al proceso de construcción de conocimiento le damos el nombre de conocimiento, al cual también le otorgamos un estatus diferente como objeto a ser construido, ¿no? Pero bueno, y hablamos un poquito de que esto está permanentemente en relación, también al interior del propio campo disciplinar, en una relación permanente de hegemonía subalternidad, ¿sí? Donde ciertos saberes son, pues, que es el campo propio, específico, continuo de una determinada disciplina, saberes que no están necesariamente legitimados, que van, vienen, que expresan todas las formas posibles de una determinada problemática, van, vienen, van y vienen, se disputan, se legitiman unos, adquieren hegemonía unos, se modifican otros, son transformados en conocimiento, que ya está legitimado, ya no son saberes, empiezan a ser legitimados en términos de conocimiento. Y ahí adquieren y empiezan a ser organizados en términos disciplinares, que es la forma de construir o la práctica de construir conocimiento hegemónica en todo el campo de la ciencia. Entonces, empiezan a construirse en conocimientos legitimados. Y cuando entran a hacer diálogo con otras comunidades de prácticas, pero también al interior de la propia comunidad de prácticas, aparece esta otra forma que es el contenido, ¿sí? Que en el caso nuestro es central, porque todo el tiempo van a estar dialogando hasta qué punto, qué es, cómo, de qué manera, cuando nos relacionamos con otra comunidad, ¿qué hacemos? ¿Relacionamos conocimientos, relacionamos saberes que no están legitimados en términos de conocimiento, o relacionamos contenidos? ¿Sí? Así como los saberes son la expresión del debate propio de una disciplina, de una sociedad, el nivel que estemos analizando, los conocimientos son aquellos aspectos legitimados de esa propia disciplina, los contenidos son los objetos a ser útiles, son las formas de construcción que utilizamos para
comunicar a otra comunidad, a otra colectivo, a otra comunidad de práctica, nuestras posiciones respecto a una determinada conceptualización del mundo. Entonces, si uno imaginaría este mismo cuadro, acá, al interior de cada comunidad, además en un entramado histórico, estaría este mismo dibujo, ¿no? Este mismo esquema girando. Entonces, depende qué esquema gire, uno comunica conocimiento, comunica contenido, comunica saberes, con la sociedad, con la comunidad en general, digamos, ¿no? Ese es como el esquema, y esto es lo que de alguna manera llamamos proceso de construcción de conocimiento global, analíticamente, ¿sí? Después, lo planteamos el otro día, muy genéricamente, pero no llegamos a avanzar, dijimos, bueno, hay otro nivel más que está expresando, digamos, esto, y que está invisibilizado permanentemente en esto. Si este es el esquema de lo observable, de lo registrable, uno puede observar a la comunidad educativa, padres, madres, hijos, entonces digo, a la sociedad en la que está una determinada institución poniendo en juego, uno puede identificar, si se quiere, observacionalmente, quién es el que está representando la lógica didáctica en un docente, en una forma, en una lógica, puede identificar a la propia lógica disciplinar. El currículum nunca está presente en sí mismo, ¿sí? Porque en realidad el currículum lo conforma todo, el colectivo global tanto la propia disciplina, como la propia comunidad educativa, como la propia didáctica. El currículum es la política, y es la polis que desarrollamos, y en realidad lo que hay es un proceso en cada institución de apropiación de ese currículum y de redefinición, en escalas diferentes, ¿sí? En escalas diferentes. En una propia escuela la comunidad educativa discutirá el currículum, la cuestión ahora central que tiene que ver con cómo utilizamos el lenguaje inclusivo o no lenguaje inclusivo, por ejemplo, es una discusión que va a poner en juego el currículum, que está tensionando el currículum. Bueno, aparece desde la didáctica, se presenta desde la propia disciplina que uno está enseñando, es la comunidad educativa, bueno, muchas veces son los propios pibes los que vienen y empiezan, y las pibas que empiezan a utilizar la E, utilizamos el las, los, utilizamos otra categoría. Bueno, esto está empezando a redefinir el currículum. Y esta dinámica de construcción de conocimiento, ¿sí? Es algo que está presente, digo, la propia, por ejemplo, en este caso, en la Argentina el debate en algunas facultades se ha legislado para que la propia práctica de construcción de conocimiento de cada una de las asignaturas y por ende la comunidad educativa de la universidad incluya o no incluya, use inclusivos o no use inclusivos. E incluso ha llegado a la Real Academia Española, que ya no estamos hablando del campo solo de lo educativo, sino de la definición del lenguaje. Entonces, todo el tiempo se están redefiniendo las políticas. En nuestro caso particular, lo que está redefiniéndose permanentemente es el currículum. ¿Sí? Es el elemento que se pone en juego en este debate. Es la práctica que está en tensión permanente en este debate. Y para terminar, en esta pequeña, en el día de hoy, la idea era introducir algunas cuestiones, cómo se da esta discusión con el currículum y de qué manera se produce. Introducir algunos elementos muy básicos del lugar que tiene la planificación, ¿sí? La planificación como práctica, ¿sí? La planificación como proceso práctico, como hacer, como proceso de construcción de conocimiento, ¿sí? Y cómo entran en tensión con esto que es el currículum que acá estamos llamando programación, ¿sí? Que tiene que ver con el objeto, pero que también tiene que ver con el objeto que construye uno, ¿no? Entonces, una práctica como planificación y la programación como objeto están en diálogo permanentemente relacionados. Son situaciones que escindimos analíticamente, ¿no? Que permanentemente estamos escindiendo analíticamente. La planificación es una práctica que articula el proceso de construcción de conocimiento entre las diferentes comunidades de práctica, ¿sí? En el marco de relaciones de hegemonía subalternidad. Entonces, la planificación que llevamos adelante en una determinada institución, ¿sí? Es el diálogo que vamos armando, y está en movimiento, pero está en movimiento porque la comunidad educativa nos pone en duda lo que estamos diciendo, porque el campo de la didáctica en duda y nos ofrece opciones, nos va redefiniendo, permanentemente está en movimiento, ¿sí? Ahora, también permanentemente está construyendo objetos. O sea, así como la práctica lo pone en movimiento, permanentemente construye objetos.
O sea, define, dice, bueno, pero voy a terminar dando esto. Y entonces uno construye un programa de clase, uno diseña una clase, uno diseña una unidad, uno diseña un programa de toda una clase, uno diseña un proyecto institucional en una escuela. Pero es un objeto que está programa, eso quiere decir uno programa, pero es un objeto que está permanentemente puesto en tensión. ¿Sí? Permanentemente en tensión. ¿Y con quién se está poniendo permanentemente en tensión ese programa? Y bueno, está dialogando permanentemente con esta lógica de organizar el conocimiento en determinados entramados históricos y con esta idea de los contenidos, de la forma de construcción del contenido, ¿sí? Que es la que de alguna manera uno puede ver en los diseños curriculares. Entonces, ponerse a debatir y a discutir los diseños curriculares en los procesos de programación y por ende los procesos de planificación, es la manera, la manera que tenemos de intervenir políticamente y de llevar adelante nuestro posicionamiento y de articular los diferentes niveles del sujeto, la escuela, el sistema educativo, y por ende articular las diferentes comunidades de prácticas. Uno debería poder programar, debería poder en la planificación que manifestar en una programación de una materia de historia el diálogo que va a tener historia en primer año, en segundo año, en tercer año, en cuarto año. Debería poder, ¿sí? Para ver cómo se van articulando. Pero al mismo tiempo debería poder discutir, ¿sí? Con otra X, con geografía, otra X asignatura que esté en ese momento. Porque es el momento en el que todas las disciplinas, todas las comunidades de práctica debaten sobre el currículum en un entramado relacional. ¿Sí? Ese proceso de planificación y por ende programación permanente es el que nos permite de alguna manera construir una determinada política en un determinado contexto. Y ver y analizar cuál es el proceso de construcción de conocimiento que se está dando y debatir, ¿sí? Qué conocimientos, de qué manera, qué contenidos. ¿Sí? De alguna manera el currículum debería estar vivo en términos de debate permanente. ¿Sí? Lo cual es complejo, porque también es un objeto fijo que de alguna manera es el punto de partida y también el punto de llegada. Entonces es complejo llevar adelante eso. Para eso es interesante poder utilizar esto y ver los niveles que no me deja cambiar. Ver los niveles en los que se está atravesando el diseño curricular, ¿no? Poder analizar de alguna manera esta lógica entre prácticas que desplegamos en los contextos más cotidianos, en el hacer del sujeto, con dimensiones que tienen que ver con la apropiación de nuestra práctica, ¿sí? Que tienen que ver más con la lógica de la programación. Permanentemente están dialogando documentos y prácticas en un ida y vuelta. ¿Sí? Permanentemente están documentos y prácticas dialogando en la interacción entre estas comunidades. Y uno trae un documento y tiene otra práctica, trae un documento y tiene otra práctica. Permanentemente están discutiendo esos elementos, ¿sí? Y en escalas diferentes se están discutiendo. ¿Sí? Entonces, las escalas diferentes, que acá la vemos como 4 círculos, son también estas escalas. O sea, así como entre ellos se está discutiendo, al interior del propio comunidad se está discutiendo, también se está discutiendo en esta escala de diferentes entramados. Entonces, acá tenemos escalas diferentes. Hay una discusión sobre la política curricular, sobre los diseños curriculares. Cuando se hizo la reforma educativa, siempre me olvido la fecha, yo soy un desastre, del 90, no, se me va. El cambio de ley federal a ley nacional de educación, ahí se me va la fecha. Bueno, hubo una discusión sobre la política curricular, y hubo una discusión sobre qué contenidos tenían que ser parte de la política que definía lo que una sociedad entera, un país, una determinada configuración política tenía que aprender en las diferentes generaciones. Y ahí hubo prácticas de planificación educativa, y se fueron definiendo. Y esa, por ejemplo, hoy en día es parte de lo que hoy está discutiéndose, por ejemplo, con el lenguaje inclusivo. Todo el tiempo. Pero, con lo que hablábamos antes de que comenzara la clase, con las y los compañeros, la discusión sobre la interculturalidad, la multiculturalidad, la inclusión, eso implicó todo un debate, y cómo incluirlo, y ahí hubo políticas curriculares nacionales, provinciales, para redefinir todo un área educativa, digamos, ¿no? Y ahí hubo prácticas de los sujetos. Depende de la escala en la que estemos trabajando nosotros, ¿sí?
participaremos o no participaremos de esas prácticas de diseño curricular, ¿no? De esos diseños curriculares. Ahora, después pasamos a un plano más concreto. Esas prácticas globales dan lugar a planes de estudio, digamos, ¿no? A los diferentes planes de estudio en cada institución, en cada espacio, en cada carrera, en cada lugar que toman los diseños, pero después redefinen. Bueno, ahí ya hay prácticas de planificación institucional, ya cada escuela de alguna manera va pensando cuál es su proyecto institucional, y cuando mete su proyecto institucional, de alguna manera está metiendo, ¿sí?, el entramado relacional, entra de alguna manera la comunidad. No es que cuando está definiendo el plan de estudio, lo que acá estoy llamando plan de estudio, que es en términos de primaria sería el proyecto institucional, en secundaria el proyecto institucional, en una institución terciaria o secundaria podríamos llamar plan de estudio, digamos, más propiamente, pero en el caso del sistema educativo primario o secundario uno le llamaría proyecto institucional, que es el enfoque. Bueno, ahí hay prácticas de planificación institucional, y ahí ya empezamos a intervenir de alguna manera. Y en esa, ahí es donde tiene que empezar a ponerse en juego el diálogo entre comunidades de prácticas, ¿sí? El diálogo entre estos diferentes enfoques disciplinares, en las formas, porque además no va a ser lo mismo, depende de los profesores que tengamos, en dónde estemos, en el entramado en el que estemos, en el lugar en que estemos. Bueno, la programación del plan o del proyecto institucional dependerá también del entramado ese. No es lo mismo una escuela rural, un espacio rural, no es lo mismo el conurbano bonaerense que la capital, no es lo mismo una ciudad del interior, no es lo mismo Córdoba, Salta, Jujuy, no es lo mismo espacios donde el entramado hace que el clima tenga otra lógica de organización. Bueno, ahí empiezan a redefinirse las prácticas de planificación institucional. Y para eso es clave el diálogo, el campo de interacción entre las comunidades de práctica, ¿sí? Y es fundamental, si no ponemos en juego eso, bueno, se pone complicado. Por eso nosotros decimos siempre que los diseños curriculares de alguna manera son una expresión cultural de una determinada clase social que aspira a la hegemonía, digamos, que tiene que ver con quién logró, de alguna manera, en un determinado momento histórico, decir, esto es lo que hay que enseñar de generación a generación. Ahora, cuando entramos al plano de la práctica de planificación institucional, esas relaciones de hegemonía-subalternidad se empiezan a poner en tensión, porque empiezan a aparecer otras comunidades que disputan de otra manera, ¿sí? Es mucho más dialogado y relacional, porque hay un peso específico, ¿sí?, claro, en relación a lo que en cada contexto se va a jugar respecto a cómo se apropia ese diseño curricular más amplio. Después pasamos al plano propio de nuestra propia orden disciplinar, nuestro programa en cada una de las asignaturas donde estemos, ¿sí? Y ahí las prácticas de planificación tienen que ver con eso que decíamos antes, el diálogo con otras comunidades también. No, es posible llevar adelante una planificación de una asignatura, de un espacio que plantea una determinada materia sin poner en relación con las materias que están dentro de lo que se considera las mismas áreas? Es posible. ¿Y es posible a qué costo eso, no? ¿Y de qué manera? ¿Y de qué forma? Entonces, la práctica de planificación tiene que ver con eso, muchas veces con el diálogo con quienes están a cargo de las otras asignaturas, ¿sí? Quienes son esas otras comunidades de práctica. Y en eso nos entra el diálogo con la didáctica como comunidad de práctica, y con todo un andamiaje y forma de construcción de conocimiento que es muy propio de eso. Bueno, tenemos que poder entender, comprender cómo construyen conocimiento las otras disciplinas, incluida la didáctica, para pensar nuestras propias prácticas de planificación. Y después en el campo más concreto, más cotidiano, más chiquitito, que es en cómo diseñamos una pequeña clase, ¿sí? Cómo seleccionamos un determinado contenido, ¿sí? De qué forma elegimos un determinado aspecto, un determinado conocimiento de toda una disciplina para poder expresarlo en términos de contenido, ¿sí? Y cómo a ese contenido lo transmitimos, y lo transmitimos al interior de un proceso productivo de construcción de conocimiento propio de una disciplina, o lo damos como un objeto cerrado que parecería ser paquete que nació de la disciplina y quedó de manera coherente, con una lógica que lo define y que no puede ser permanentemente redefinida. Entonces nosotros lo que decimos es, siempre metamos todos los contenidos al interior de las prácticas de construcción de conocimiento de la propia disciplina, del propio campo de construcción de conocimiento. Por eso
bueno, acá no lo estamos conversando tanto, pero por eso es tan importante y es tan clave no, no disociarse de las prácticas propias, de la propia disciplina en la que uno trabaja de construcción de conocimiento, ¿sí? Es importante que los docentes tengan tiempo importante para capacitación, para leer directamente, que no sea extra, que un tiempo que tienen que hacer porque quieren o porque tienen ganas, sino que sea un tiempo central para ellos formativo, porque también es lo que de alguna manera los lleva a poner en discusión el propio campo de conocimiento y lo que le permite volver a pensar de alguna manera cómo eso que están enseñando en las instituciones está al interior de un campo de discusión y cómo es cambiante, porque es cambiante y eso es histórico, ¿sí? Entonces, siempre hay que poder dar juego a esta práctica de construcción de conocimiento, y obviamente acompañados de apoyo. Y por eso también dar estos cursos en los gremios, ¿no? Que de alguna manera juegan ese rol central, que es el acompañar a los docentes, ofreciendo la posibilidad de discutir con otros, pares, iguales, profesores, no profesores, respecto a cómo se construye esa disciplina que permanentemente ellos tienen como práctica enseñar, pero que está articulada con un proceso de investigación. No se pueden disociar estos procesos, porque cuando se disocian, pasa esto que venimos conversando, se disocia el proceso productivo y el contenido se vuelve el objeto concreto que materializa una ideología. ¿Sí? Como por eso traía acá en la filmina a Zizek, ¿sí? Zizek tiene un interés, no sé si lo conocen, es un filósofo. Hace 10 años estuvo muy de moda, ahora de golpe medio que desapareció. Es un filósofo eslavo, creo, que bueno, tiene mucho trabajo y analiza mucho el capitalismo como objeto ideológico, ¿no? Y cómo el capitalismo construye una determinada ideología y cómo esa ideología se configura, y tiene unos ejemplos muy interesantes de cómo los objetos de la sociedad, y en esto incluimos a los contenidos como objetos, como el conocimiento, a nuestros programas, a nuestros diseños curriculares son objetos también porque condensan una determinada expresión sociocultural, hegemónica en un determinado momento, tienen invisibilizada la propia ideología, pero al mismo tiempo son parte de esa ideología, ¿sí? Él hace un análisis re interesante a partir de identificar la relación que es una metáfora didáctica, la relación que cada sociedad, en este caso las tres grandes, él identifica como tres grandes sociedades constructoras del pensamiento occidental, han tenido con su desecho, con los desechos, con lo que tiene que ver con el desecho corporal, ¿no? Entonces analiza qué vínculo establecemos a partir de pensar cómo nos relacionamos con el inodoro. Entonces él toma tres formas de inodoro, el inodoro alemán, el inodoro francés y el inodoro americano-inglés, ¿no? Entonces él dice, bueno, depende cómo esté configurado cada uno de estos inodoros, ¿sí? Es que nos relacionamos con aquello que desechamos corporalmente. ¿Sí? Hay un inodoro que lo mira, entonces hay un inodoro que permite ver lo que desechamos, analizarlo, explorarlo, ver si está enfermo, si no está enfermo, si está mal, si no está mal. También tiene que ver con una determinada ideología de construcción de conocimiento. ¿Sí? Ese inodoro es el inodoro alemán, digamos. Hay un inodoro que prefiere no ver y hablar sobre todo de lo superestructural, de lo simbólico, de lo analítico, y es el inodoro francés, es el inodoro donde el desecho rápidamente se pierde entre el agua, ¿no? Y él por eso tomamos la metáfora, que es una metáfora fuerte, después si les interesa les puedo pasar el texto, dar la referencia, porque aparte la conferencia es hermosa, para dar cuenta de esto, cómo los objetos condensan nuestra ideología. Entonces, cuando nosotros transmitimos un determinado contenido, sin analizar en qué práctica de construcción de conocimiento está ese contenido, ¿sí? Y sin analizar con qué otras comunidades de práctica está dialogando, sea la didáctica, sea la comunidad educativa, lo que estamos es transmitiendo nuestra naturalización de la ideología sobre ese contenido, sea la disciplinar, sea la de la didáctica, o sea la de la comunidad, o cualquier otra que esté jugando. Entonces lo importante es poder saber que eso está sucediendo, y que porque eso está sucediendo, uno de alguna manera tiene que poder poner en tensión permanentemente eso. Y acá es donde nosotros creemos que la antropología tiene algunos elementos interesantes para poner en juego esto que de alguna manera
Elena llamó el potencial didáctico de la antropología, o algo que nosotros llamamos a veces antropologizar la didáctica. Depende de qué lado, qué forma, el enfoque histórico-etnográfico, que es también un enfoque dentro de la antropología, representantes como Rockwell, Batallana, Chile, Neufeld, etcétera, digamos, gente que tiene que ver con la Argentina y con el mundo, nos plantea ciertos alertas epistemológicos para analizar estas intersecciones didácticas, que tienen que ver con poder ver todos estos elementos, ¿no? Y que tienen que ver no solo con los niveles, si queremos analizar una política, porque estamos, o estamos trabajando en el nivel más macro, ¿sí? O un plan de estudio, o un programa, pero que también tiene que ver con lo que hacemos cotidianamente en las aulas, ¿sí? Y que tiene que ver con esto que fuimos haciendo durante todo el curso, que es desagregar, desarmar, desnaturalizar, poner en tensión, ver los componentes, ver cómo se configura un proceso de construcción de conocimiento, ubicar esto que llamamos enseñanza-aprendizaje como dentro de un proceso de construcción de conocimiento sociohistórico, que es nuestro espacio concreto y en nuestro momento histórico se llama enseñanza-aprendizaje, pero en otros contextos se llamará de otra manera, digamos, que tiene otras lógicas, otras formas. Todos estos, ¿sí?, elementos que fuimos viendo a lo largo de todo el curso, de alguna manera tienen que ver con poder poner en juego cuestiones que son alertas para nuestra propia práctica cotidiana, ¿sí?, para nuestros propios entramados cotidianos. Poder identificar esas comunidades de prácticas, para poder analizar ese proceso de construcción de conocimiento. Y para esto es clave, acá pusimos 5, pero hay muchos más, digamos, que uno podría traer a la escena, ¿sí?, pero son como 5 grandes elementos que estuvimos viendo. Uno tiene que ver con explicitar esas huellas históricas, ¿sí?, que están inscritas en los procesos de construcción de conocimiento. Las huellas que dan lugar a los entramados. Y esto, por ejemplo, lo hicimos, lo acabamos de decir, ¿no? Bueno, ¿qué huellas históricas hay en este contenido de los diseños curriculares? ¿Y qué huellas históricas hay de este contenido, de esta práctica de construcción de conocimiento áulico, de las prácticas de planificación educativa? Y hay huellas en nuestra práctica si hacemos un corte social. Y también hay huellas históricas, ¿sí? Hay huellas que tienen que ver con lo histórico, si se quiere. Hay huellas en lo que hacemos cotidianamente que tienen que ver con un entramado sociohistórico que está reflejando nuestro hacer, ¿sí? Son sociales y son históricas esas huellas, y están presentes en nuestras prácticas cotidianas, ¿sí?, y configuran nuestras prácticas cotidianas, y muchas veces no las ponemos en juego, las invisibilizamos. Entonces es importante recuperar las huellas históricas que configuran nuestra comunidad de práctica, la que configura la comunidad de práctica de la didáctica en este caso, y la que configura la comunidad de práctica educativa, ¿sí? Y cómo cada una de ellas, en un momento histórico particular, dialoga con el currículum, se lo apropia ese currículum, lo redefine. Después hay alguna cosa central de la antropología, que es esta recuperación del punto de vista del otro, ¿sí?, de las otras comunidades de práctica. Es como clave que podamos recuperar los puntos de vista que otros colectivos llevan adelante sobre aquello que nosotros conceptualizamos. Todos tenemos una opinión, ¿sí?, que tiene que ver con nuestro campo disciplinar, con nuestro campo de formación, con nuestro campo político, nuestro posicionamiento, sobre cómo se tiene que llevar adelante la enseñanza y el aprendizaje, por ende la construcción de conocimiento de un determinado aspecto de la vida social. Todos. Es imposible que nos aislemos de ese proceso. O lo tenemos como padres, madres, o lo tenemos como profesionales, o lo tenemos, pero lo tenemos permanentemente. Entonces, hay que poder entender que eso que tienen esas otras comunidades son puntos de vista. Son puntos de vista sobre un mismo objeto, que están viendo ese proceso de conceptualización de una problemática desde otro lugar diferente al que lo estamos viendo nosotros. Y que muchas veces esta división del nosotros y los otros es ridícula y es arbitraria, porque somos profesionales, somos docentes, somos todo eso junto al mismo tiempo muchas veces. Pero cuando uno está en estas situaciones de trabajo escolar o trabajo en las escuelas, es clave que en vez de pensar que el otro piensa diferente, no, que hay otro punto de vista. ¿Sí? Si uno ubica una escultura acá y la dibujamos, ¿sí?, cada uno la va a dibujar desde el lugar que está observando. Y ese lugar son nuestras propias huellas históricas, nuestro campo disciplinar, nuestro entramado relacional, ¿sí? Entonces el punto de vista es importante para entender
que hay diferentes configuraciones en eso. Ahora, esto no quiere decir que los puntos de vista estén ubicados en una igualdad. No, obviamente, hay puntos de vista que son más hegemónicos que otros, hay otros que son subalternos que otros. Ahora, es clave que podamos ver permanentemente esos diferentes puntos de vista, ¿sí? Es fundamental entender eso. Después hay alguna cuestión clave que es poner el foco en los sujetos, ¿sí? Siempre en la antropología o en el enfoque histórico-etnográfico, el foco está en las relaciones que construimos nosotros como sujetos, ¿sí? En el hacer, en las prácticas, por eso hablamos todo el tiempo de práctica y construcción de conocimiento. Lo que vamos a visibilizar siempre es a los sujetos en relación, a los entramados relacionales, y esas comunidades de prácticas son un conjunto de sujetos construyendo prácticas más o menos conscientes en conjunto que configuran una determinada comunidad, que tienen un particular punto de vista. Pero además los sujetos nos permiten visitar las relaciones entre lo documentado y lo no documentado, ¿sí? Por ejemplo, nos permite recuperar o dar cuenta de qué forma adquiere un determinado diseño curricular documentado en un entramado no documentado como puede ser la escuela. Nos permite ver este recorrido, ¿no? Como una política curricular se transforma en un contenido en un determinado entramado social, en una práctica de construcción de conocimiento. Entonces, es clave poder siempre poner el foco en los sujetos, porque siguiendo a los sujetos podemos ir moviendo un poco y complejizando un poco esto, y por ahí podemos entender el punto de vista, ¿sí? Y eso nos permite incluso repensar nuestras propias prácticas. Después, otro elemento clave es la desnaturalización de las prácticas, ¿sí? De construcción de conocimiento propio de las otras comunidades. Siempre es como clave poner en tensión eso, entender que son resultados de procesos históricos, sociales, no tomarlas como verdades, entender que están en un entramado social y colectivo que le otorga sentido, pero que si las corremos a otro entramado por ahí dejan de tener ese sentido. Bueno, desnaturalizar implica no suponer las cosas como fijas, estables, ¿sí? Y que cada comunidad no tiene una propia, un posicionamiento fijo estable, al contrario, están atravesadas por relaciones de hegemonía, subalternidad internas de la propia comunidad, con relación a toda la comunidad de práctica, y en el entramado social más amplio también. Es permanente la redefinición. Bueno, el desnaturalizar, el no verlas como, no darlas como obvias, ¿sí? Las cosas, los entramados, los contenidos que queremos transmitir, es interesante, ¿sí? Nos permite poner en juego eso. Bueno, pero ¿por qué estoy enseñando este determinado contenido en este momento, en este año? A estos pibes. ¿Por qué? Digamos, el diseño curricular lo dice. Ahora, ¿cómo se entrama en esto? ¿Por qué? ¿De qué manera? Y finalmente, como estar muy atento permanentemente a la práctica local, ¿no? O sea, que es un poco también seguir a los sujetos, ¿no? Dar cuenta de que todo entramado relacional tiene una práctica local que le otorga sentido, ¿sí? Que redefine esa dimensión más amplia, pero siempre entendiendo que no la tenemos que asumir como explicativa, ¿sí? Que si la comunidad de prácticas, o en nuestro contexto colectivo, espacial, laboral, hay un conjunto de personas que tienen que ver con la didáctica y que de alguna manera quieren comunicarnos la manera de organizar el conocimiento de la geografía, de la historia, de la matemática, entenderlas que, bueno, también son una práctica, digamos, propia, disciplinar, local, de una comunidad, y bueno, entonces entrar en diálogo con ellos, pero no pensar que eso explica, simplemente que es la mirada desde el punto de vista de ese colectivo de sujetos, y dar cuenta de esos procesos de apropiación, ¿sí? Que todo el tiempo están redefiniendo eso. Por eso es clave poner el foco en la relación entre comunidades de prácticas, en la relación entre nuestra propia comunidad de práctica, en las relaciones que en las relaciones que establecemos entre comunidades, en las relaciones que se dan al interior de una propia comunidad, ya sea en el entramado de niveles, en un corte sociohistórico, en la relación que se establece entre los diferentes objetos que construimos para conceptualizar el mundo social, y finalmente en la relación que establecemos con la política en un determinado momento sociohistórico, en este caso la política es el currículum. Entonces, pensar de alguna manera las intersecciones didácticas, pensar de qué manera la didáctica se vincula, o las diferentes disciplinas nos vinculamos, esa primera pregunta
que nos hicimos, tiene como posibilidad de respuesta siempre que no hay una única forma de generar una intersección, que sí seguramente podrán condensarse momentos en los que se intersecta de una forma y momentos en los que se intersecta de otra los campos disciplinares. Y que para poder historizar, entender de qué manera se dan esas intersecciones, tenemos que tener un recorrido como el que hemos hecho, desagregar, pensar, repensar nuestras propias prácticas, repensar las prácticas del otro, ver hasta qué punto están condensadas unas con otras, para poder llegar de alguna manera a un posicionamiento propio respecto a simplemente decidir qué voy a enseñar un día en el aula. Bueno, esta es la idea global del curso, ¿sí? Fue como una pequeña síntesis de todo lo que fuimos haciendo, así que gracias. Voy a salir de la pantalla completa y bueno, vamos a conversar con las y los compañeros que están ahí, ¿sí? Y pensar, bueno, ver cómo esto puede expresarse en sus propias experiencias. Un poco el otro día les dijimos, bueno, a ver, traigan alguna idea a ver de cómo se configuran sus propios campos, qué comunidades juegan, qué contenidos o cómo pensarlo, y un poco lo estuvimos conversando el otro día. Así que abro el micrófono y me como un alfajor porque tengo hambre. ¿Quién rompe el hielo? ¿Vas a seguir grabando? No, me parece que les voy a decir a todos los que estuvieron escuchando que ahora vamos a un espacio de privacidad, así que los vamos a dejar, espero que hayan disfrutado el curso y les mandamos saludos y vamos a dejar de grabar, así podemos hablar tranquilos más informalmente.